Hola, ¿cómo están, queridos escuchas de Yo Somos? Me da mucho gusto saludarlos en esta noche más que fría, congelada, en la parte alta de la Ciudad de México, ya muy cerquita de la Marquesa. Y bueno, el año 2023 está a punto de terminar, están corriendo sus últimos días y yo he decidido hacer un ejercicio para compartir lo que he aprendido, lo que me ha dejado, pero lo que me ha dejado no solamente de experiencias, sino de aprendizajes el año que está por terminar. Este ejercicio, espero, me funcione para poder hacer esta pausa y mirar hacia atrás y poder recapitular y entender qué he aprendido, qué puedo mejorar, qué puedo todavía hacer, seguramente muchas cosas más, cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido los errores. Y bueno, la verdad es que 2023 ha sido un año muy, pero muy especial. Quisiera comenzar con algo, con un regalo que me hizo una amiga. Me regaló una hoja de papel con cuadritos. Se llama Memento Mori. Y en esta hoja de papel con cuadritos están puestos todas las semanas, digamos, cada cuadrito es una semana, desde el día de mi nacimiento hasta que cumpla 80 años. Por supuesto, todos los cuadritos de antes de mis 54 años estaban ya rellenos, pues es decir, estaban ya con color y lo que faltaba de los 54, o lo que falta de los 54 hasta los 80, y espero que sean muchas más, todavía no estaban llenos. El ejercicio entonces consiste en que cada semana, cada domingo, ir llenando uno de los cuadritos. Y por supuesto, irme preguntando si he hecho lo suficiente, si verdaderamente esta semana que acaba de terminar valió la pena. Y así lo hice con las 52 semanas del 2023. Parece algo súper sencillo, un juego quizá, pero la mera verdad es que para mí fue, digamos, un propulsor atómico, ¿no? O sea, fue realmente, como decimos, un cohete en el trasero que me hizo pensar que no podía perder el tiempo y que 2023 tenía que ser un año muy, pero muy especial, cosa que realmente sucedió, como voy a contar en un momento más. Y bueno, pues con este ejercicio, con este memento mori colgado en un pizarrón en mi casa, comenzamos este 2023 y con la intención de que sea el año para el proyecto Yo Somos. Como saben y como lo he contado en muchas ocasiones, el proyecto Yo Somos comenzó en 2009 y básicamente al principio era solamente un blog, el taller de teatro cuántico, y poco a poco ha ido creciendo, se ha ido incorporando el libro, que también se llama Yo Somos, el podcast que hago desde hace año y medio, y además, aparte del teatro cuántico, pues ha habido más cosas como precisamente Más allá del yo, como una conferencia nueva que se llama Meditar para ser y estar mejor. Y bueno, las publicaciones que no han parado desde entonces. Así comencé el año con la firme determinación de llevar Yo Somos a todos los lugares que me fuera posible. Entonces, el teatro cuántico y Más allá del yo estuvo en la Ciudad de México, en la Villa, en la Roma, en las Lomas, en la Colonia del Valle. También estuve en Monterrey, estuve 2 meses en Mérida, estuve 2 veces en Morelia, Michoacán, estuve 2 veces en Puebla, estuve en Tulum, estuve en Los Cabos, estuve en Cancún y por si fuera poco, estuve por primera vez en Sudamérica, en 2 ciudades entrañables, en Lima, Perú y en Santiago de Chile. Y bueno, la verdad es que yo era muy feliz cada semana y rellenando mis cuadritos y sintiendo, me parece que con toda justificación, que había valido la pena. ¿Y qué es lo que aprendí después de tomar todos estos aviones? Aprendí que la determinación es fundamental.
y que además es bien, pero bien importante una vez que se toma una decisión, no mirar atrás, seguir y seguir y seguir. Y verdaderamente creo que hay una palomita ahí en esto de llevar el teatro cuántico a todos los lugares que me fue posible durante el año que está terminando. Otra de las cosas que también me gustaría repasar fue la constancia. Soy profesor desde hace muchos años en la Universidad Iberoamericana. La verdad es que llegué ahí desde muy joven. Todavía ni siquiera terminaba la carrera, empecé como pasante, me puse a suplir a un maestro que nunca llegó de teatro cuando la universidad estaba en un basurero a las afueras de la ciudad, ahora ya está en el centro del corazón financiero de la Ciudad de México, pero en aquel entonces los maestros no llegaban y yo seguía siendo alumno y en la desesperación el coordinador me puso a dar clases de teatro y pues no me fui de ahí, ¿no? La verdad es que durante mucho tiempo di clases relacionadas con teatro, producción escénica, dirección de escena, comunicación escénica. Cuando llegué de Barcelona, ya con el blog publicado en el 2009, le llamó mucho la atención a las personas de la Universidad Iberoamericana lo que se había logrado en Internet. O sea, es decir, lo que había conseguido con el proyecto a través de su promoción, a través de todas las publicaciones y cómo desde el principio, la verdad es que fui muy afortunado, empecé a llegar a lugares y a personas increíbles, ¿no? Entonces, como Internet era muy joven, en aquellos 2010, 2011, cuando me regresé a vivir a México, me invitaron también a dar clases relacionadas con comunicación digital. Y eso es lo que últimamente se ha vuelto como mi especialidad, ¿no? Desafortunadamente, por temas de cambios de planes de estudio y cosas así, las materias de teatro se terminaron y yo seguí y he seguido hasta ahora dando toda clase de asignaturas diferentes, muchas de ellas para las cuales pues, me he tenido que preparar, por ejemplo, mercadotecnia y negocios digitales o comunicación integral de mercadotecnia, en fin, muchas materias que están relacionadas con el mundo de la publicidad, con el mundo de la mercadotecnia y sobre todo con el mundo de la comunicación digital. 2023 además fue el año en el cual irrumpió la inteligencia artificial. Bueno, irrumpió desde diciembre de 2022, pero este fue el año en el que verdaderamente se consolidó, ¿no? Y pues bueno, aunque no están los planes de estudio, procuro incorporar dentro de lo posible todo lo relacionado con esta disciplina, con esta inteligencia artificial, para poderla incorporar a temas de comunicación, de mercadotecnia y de publicidad. Y es algo que la verdad es que me llena de orgullo porque básicamente me parece que lo que la Ibero me ha enseñado en mi papel como profesor es que la verdad es que todos los temas se pueden preparar y todos los temas se pueden aprender para después enseñarlos. Y pues el secreto a voces más famoso de los profesores y que nos hace más felices es de que a final de cuentas somos nosotros los que más aprendemos. Entonces, pues bueno, después de tantos años en la Ibero, la verdad es que la constancia ha sido algo que ha sido retribuido para mí y me pone muy feliz hacia este final de 2023, ¿no? También tengo que repasar algo que tiene que ver con prevención. Y esto es algo para afinar. Creo que debí haber sido más prevenido. Por ejemplo, construí una página web, yosomos.com, y la verdad es que no estoy del todo contento. Es muy difícil de usar, tiene ciertos problemas de user experience, etcétera. En fin, creo que la voy a tener que volver a hacer y pues es algo para afinar. Algo que quizá se pudo haber previsto desde el principio, ¿no? Y también varias entrevistas en varios medios a varias personas que después desaparecieron. Básicamente, no sé si se publicaron o no, nadie me dio razón. Y eso es algo que me dolió, porque pues la verdad es que uno dice muchas cosas
que son significativas para uno en las entrevistas. Y esto de que se pierdan o que se queden enlatadas y que después salgan a la luz, pues es algo que no me gusta, ¿no? También fui a dar una conferencia en Cancún y el material en video y fotográfico no ha llegado a mis manos. Esto también es algo que pienso que pude haber de alguna manera prevenido, ¿no? Por el otro lado, y esto es algo que por supuesto no se puede prevenir, aprendí lo que es el gosteo. Sí, fui gosteado unas cuantas veces en este 2023 por personas e instituciones. Yo no sabía ni siquiera lo que era eso. Me di cuenta después de algunas experiencias que significa básicamente desaparecer. Es decir, desaparecer de las redes sociales, de WhatsApp, de los teléfonos, etcétera, y hacer de cuenta que nunca jamás eh, me conocieron, ¿no? O nunca jamás te conocieron. Esto es algo que la verdad es que no, que no me había enfrentado nunca, ¿no? O sea, yo cuando tengo algún problema, cuando tengo alguna diferencia, cuando algo no me gusta de una persona, de una relación laboral o de lo que sea, pues hablo, ¿no? Y esto de ghostear, pues es algo novedoso, que por supuesto no me gustó, pero que lo aprendí. No, por supuesto, hacerlo, pero aprendí que se puede hacer. Es decir, esto habla también de lo sólido que son las relaciones o no sólido que son las relaciones líquidas, como mucho se ha dicho, que abundan en estos tiempos y que vale la pena pues prevenirlas, ¿no? O por lo menos saber que esta posibilidad existe y verdaderamente hacer lazos que valgan la pena en muchos de los sentidos. Otra de las cosas con enormes aprendizajes dolorosísimos en este 2023 es la guerra. Sí, la guerra en Israel, por supuesto, me hace saber que los que estamos buscando la paz y los que estamos buscando la reconciliación y los que pensamos que Israel y Palestina pueden convivir en dos estados independientes, eh, pues nos vimos sorprendidos el 7 de octubre, como todo el mundo sabe, y a partir de aquí hay varios aprendizajes. Uno de ellos es muy fuerte y tiene que ver con que muchas veces el bando, o al menos en este caso, no se escoge. Es decir, soy judío, he vivido en Israel, he vivido en un kibutz, em, soy sionista porque pienso que el pueblo judío debe de tener un Estado. También pienso que el pueblo palestino debe tener un Estado, por cierto, ¿no? Lo cual no me quita lo sionista, ¿no? Y de pronto también mi hijo Gad se encuentra en Israel y se encontraba el 7 de octubre ahí, ¿no? Afortunadamente no le pasó nada, estaba muy lejos de donde ocurrieron estos terribles episodios, ¿no? Y creo que la lección también tiene que ver con que en la guerra no hay ganadores. No hay posible que haya ganadores, hay puras desgracias. Realmente creo que las heridas que se están abriendo en ambos pueblos en estos meses que ya lleva el conflicto y lo que le falta serán muy, pero muy difíciles de cicatrizar, serán muy difíciles de cerrar. Y bueno, también es importante el aprendizaje de no parar. Es decir, no parar con los proyectos, no parar eh, tampoco con la construcción de la paz desde donde se pueda. Lo hice en el podcast con un par de episodios. Em, en fin, que estas cosas, por más terribles que son, no te detengan. Esa es una, esa es una cosa que he aprendido de la guerra, de la cual también se aprende. Y bien, otra cosa maravillosa
ha sido el poder de la voz. El poder de la voz, en este caso grabada en el podcast. Muchos años después de haber iniciado mi camino produciendo contenidos de comunicación prácticamente en todos los formatos imaginables, me encontré con el podcast. Tuve este gran encuentro, y la verdad es que antes de empezar a grabar, me encontré con un podcast que se llama Mejor Vete Cristina, producido por una querida amiga, y me puse los audífonos y lo empecé a escuchar. Y después de escuchar el primer episodio, que dura algo así como media hora, yo lo estaba escuchando mientras caminaba, me quité los audífonos y dije, ¿dónde está la pantalla que no vi? Es decir, ¿cómo es posible que yo haya visto una película que no se proyectó? Es decir, ¿cómo es posible que mi mente haya hecho una película solamente a partir del sonido? Entonces a mí se me prendió ahí un enorme foco diciéndome, bueno, me parece que es muy buena idea que tú también le entres a esto de hacer películas sin filmarlas, ¿no? Es decir, hacer películas solamente con el audio, que es la manera en la que yo creo que se tienen que hacer los podcasts. Y bueno, la verdad es que de pronto he tenido como grandes sorpresas de personas que han escuchado los episodios, que me han escrito, que me han mandado mensajes de voz, que me han visto en la calle o en ciertos lugares y me reconocen y me agradecen por esta conexión y por esta ayuda que ha sido para ellos el podcast, ¿no? La verdad es que en muchos de los viajes que hice durante el año fueron de alguna manera detonados gracias a la escucha de, pues, este podcast que están ustedes escuchando y que por supuesto les agradezco muchísimo el que estén aquí dándose el tiempo para escuchar. Otro de los grandes aprendizajes, y esto me llena el corazón, es la comunidad que se va haciendo, comunidad que va, digamos, que va saliendo a partir de estos nuevos encuentros, tanto en la conferencia en Más allá del yo como en el teatro cuántico. Eh, Muy poquito tiempo después y también antes, mientras estamos planeando el taller, pues nos llenamos de momentos maravillosos. Recuerdo especialmente los finales de taller, estas comidas entrañables, algunas fiestas en donde celebramos el éxito de estos talleres, pero el éxito sobre todo de haber aprendido, el éxito de haber conectado, el éxito de haber tenido una experiencia, de habértela pasado muy bien, mientras aprendes cosas significativas y las aprendes porque sí, no porque te van a dar un título, porque te van a dar, vas a ser licenciado, vas a ser maestro, vas a ser doctor, sino simplemente por el placer de aprender, ¿no? Recordar que cuando fuimos niños, simplemente la curiosidad que nos llevaba a una cosa y a otra, la pregunta que nos daba una respuesta y esa respuesta nos daba otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta, ese infinito de curiosidad, conectarse con eso es algo que me encanta que le pase a las personas que vienen a las actividades de Yo Somos, ¿no? Colaboraciones, voy a decir algunas instituciones, espero que no se me vayan, CEMEC en la Ciudad de México, el Laboratorio del Amor también en la Ciudad de México, Elephant Wise de Amira Valle, Sabiduría Psicodélica, por supuesto, y el maravilloso capítulo en el cual Janina me entrevista, ¿no? Centro ADA en la Ciudad de México, Centro ADA en la ciudad de Tijuana, CEMEC en Morelia, Unifica en Guadalajara, Jalisco, Jacobo Greenberg Academy, por supuesto, CEMEPI, aquí también en la Ciudad de México, Dramaterapia Chile, Impro Chile, Luz Violeta también en Santiago de Chile. En fin, seguramente se me escapan algunas otras instituciones que han apoyado y que han colaborado con Yo Somos. Y lo que quiero decir o lo que quiero expresar es que se ha vuelto
una comunidad de comunidades, ¿no? Y esto es muy importante porque nos interconecta a otro nivel, ¿no? Y nos hace saber también que más allá de lo que yo somos es y los que conformamos yo somos, tenemos a muchas otras personas y otras muchas instituciones que también están ahí dispuestos y dispuestas a colaborar. Otro de los grandes aprendizajes tiene que ver con esta palabrita tan de moda que se llama resiliencia. Y en este momento me gustaría compartir algo que normalmente no cuento en los podcasts, y es que desde toda la vida, desde que tengo memoria, soy aficionado a los deportes de raquetas. Empecé jugando squash y frontenis, un deporte casi extinto, el frontenis en México al menos, ¿no? Eh, y después empecé a jugar racquetball, que es lo que más juego ahora, y pádel tenis. Y uno de los grandes aprendizajes tiene que ver con esto que es olvidar ese maravilloso punto que acabas de ganar o esa pelota que absurdamente dejaste en la red o que tiraste al piso y no pudo llegar o se quedó abajo de la línea en el caso del squash o en el piso en el caso del racquetball, ¿no? O sea, es decir, en el momento que haces un puntazo o que haces un tremendo un error, eso se festeja, se celebra o se lamenta y después se acaba, porque entonces o tienes que recibir un saque o tienes que empezar a sacar y más vale que estés concentrado únicamente en el aquí y en el ahora. Y eso me ayudó, no sé si a jugar mejor o no, eso me ayudó en otros terrenos que no son el racquetball y el pádel tenis. Es decir, que cuando tienes un enorme acierto o cuando tienes un tremendo error, pues bueno, hay que lamentarse o hay que festejarlo, pero hay que dejarlo muy rápidamente atrás y concentrarse en el momento actual y en lo que viene. Eso me parece que es la gran, o el gran, perdón, aprendizaje en cuanto a la resiliencia y los deportes y cómo lo puedes aplicar o cómo lo he podido aplicar yo por lo menos en este año que está por terminar. A finales de 2022, mi hermano Natán dejó este plano, se nos fue y eso me hizo también reflexionar acerca de la importancia de los momentos en familia, del disfrutar, por supuesto, a mis hermanos, aunque Jacobo y Nataña no están aquí, tener muy presente a Jerry, a Ari, a Dani, ni hablar a mis dos hijos, a Shaya Gad, a mi esposa Mary. Han sido años importantes para encuentros y reencuentros y nuevas aventuras en familia. Me parece que en ese sentido he aprendido a apreciar a la familia desde otro lugar. Por supuesto, lo afortunado que soy de tener a la mamá que tengo, a Kemi, a la cual le mando un enorme abrazo y poderla disfrutar lo más posible, oír su voz todos los días y verla en las mayores oportunidades que se pueda. Esto ha sido algo sumamente importante. El, el contacto con la familia y la enorme felicidad que me da y cómo vale la pena, digamos, seguirlo cultivando, ¿no? Porque es algo que hay que cultivarlo todos los días. Así que un enorme abrazo. Gracias a toda mi familia por haberme aguantado también en el 2023. Por último, otra de las grandes cosas aprendidas tienen que ver con la respiración consciente. He sido muy afortunado desde que era niño. Mi
Mi hermano Jacobo me enseñó a meditar y es algo que en mayor o menor medida me ha acompañado y algo que la verdad que agradezco muchísimo. Ha sido un gran regalo que me ha ayudado mucho. No solamente a mí, sino también me ha ayudado mucho enseñar y poder compartir lo que es la práctica de la meditación. La respiración consciente tiene que ver con estos micro momentos que pueden ser en cualquier situación de tu día a día, ya sea en un día especial o en un día normal, que básicamente te conectan con el mundo de la meditación en pocos segundos. Es decir, cuando estás por entrar a una junta importante, cuando estás por dar una conferencia frente a muchas personas y estás muy nervioso, cuando estás teniendo una discusión nada agradable con alguien, vale la pena recordar que podemos respirar de forma consciente, es decir, todo el tiempo respiramos porque si no, no podríamos sobrevivir, pero de pronto poner la atención en nuestra respiración, pausarla, partirla, inhalar, aguantar, exhalar, aguantar, aunque sea por breves segundos, es una gran bendición y además es algo que te conecta con lo más profundo de tu ser en cualquier situación. Es decir, es como si te pudieras llevar la meditación de forma portátil, ¿no? Es como el laptop de la meditación. Bueno, creo que hay cosas mucho más portátiles que una laptop, pero es lo que se me ocurrió. En fin, eso es otro de los grandes aprendizajes de este 2023. Muchas gracias. Espero que el 2024 nos traiga o haga que traigamos muchísimas cosas buenas. Sobre todo que haga que traigamos muchísimas cosas buenas, porque las cosas no vienen, las cosas las traemos, las cosas las provocamos. Entonces mis deseos tienen que ver con que provoquemos cosas maravillosas en este 2024, que sean para ustedes, para sus familias, para sus trabajos, para sus deseos, que las cosas se den de la mejor manera, que se cumplan sus más profundos sueños y sus más profundos anhelos. Y por aquí estaré, dando lata en el audio, en las conferencias, en los talleres, en donde se pueda. Así lo espero, así lo deseo. Para mí y para todos ustedes, les mando un enorme abrazo desde la congelada Coajimalpa en la Ciudad de México. Yo soy David Greenberg. Este es el podcast Yo Somos. Y así terminamos el 2023 en este podcast. Gracias.